Entrevistamos a la ingeniera agrónoma Susana Grosso de la Cátedra de Extensión Rural de la Facultad de Ciencias Agrarias. Mientras distintos grupos de productores intercambiaban ahí opiniones de la producción de nueces de pecan, esto lo decía la ingeniera agrónoma Susana Grosso. Estamos en la 10ª jornada del cultivo de nuez pecan del Centro Norte de Santa Fe. Son unas jornadas que empezamos hace 3 años acá en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral, en Esperanza, junto con la Agencia de Extensión Rural del INTA. Y nos acompañan un grupo de productores que son de la región, también hoy tenemos productores de Entre Ríos, a discutir el tema que hoy nos convoca es un poco el costo de la producción. ¿Es rentable realmente, pensando a largo plazo, plantar nueces de pecan? Bueno, esa es la pregunta, la rentabilidad. Cuando uno habla de la rentabilidad habla de empresas y nosotros para hablar de la rentabilidad tenemos que tener variables de que cada empresa es distinta. Entonces lo que nosotros hoy mostramos es un poco el análisis financiero, no el análisis económico, que es lo que te determina la rentabilidad. Un análisis financiero de la actividad para saber cuánto es lo que uno tiene que ir invirtiendo, cuál es el momento donde el cultivo uno empieza a obtener dinero, cuándo se equiparan los flujos y también lo que están trabajando ahora los productores es porque hay determinadas máquinas que son cuello de botella, que demandan una escala de producción. Y en nuestra zona, salvo algunos casos, pero en términos generales tenemos productores de baja superficie. Entonces, para hablar de rentabilidad hay que hablar de variables de los sistemas de producción que son muy complejos. Entonces, lo que decimos nosotros es, estas máquinas que nos demandan una escala de producción y que no tenemos la prestación de servicio, que son, hoy estamos trabajando sobre la pulverizadora y sobre el equipo de cosecha. Son máquinas que hoy no tenemos un servicio como sí existe para la agricultura extensiva de necesito una fertilización, tengo una máquina que me puede fertilizar. Acá estamos hablando de máquinas, como no somos una zona de tradición frutícola y tampoco tenemos cosechadoras, bueno, ver realmente cuando estos montes frutales empiecen en una época donde manualmente se hace más complicado trabajarlos, ¿qué alternativas? Estamos trabajando en la anticipación, que podemos verla, es a criterio de cada uno, a través de la asociación de productores para comprar determinados equipos que son estratégicos para darle rentabilidad al negocio. Como si fuera un contratista, lo llamo, viene y me hace el trabajo y se va, nada más que se asocian entre productores, compran los equipos, es comunitario, tiene que llevarse muy bien, porque si no yo primero, tenían que llevarse muy bien, pero es una solución. ¿Qué tipo de fertilización, de qué manera tienen que fertilizar? ¿Por goteo? ¿Por aspersión? Bueno, son dos preguntas en una. Primero, nosotros en la zona no tenemos el servicio de contratista de estas máquinas. Entonces, la asociación viene porque nosotros nos levantamos el teléfono y tenemos a alguien que nos viene a pulverizar en frutales, porque no es lo mismo la pulverizadora de frutales que la de soja, trigo, que la gente puede estar más... Pero puedo llegar a utilizar un dron, por ejemplo. Bueno, va cambiando la historia. Sí, pero todavía los drones, justo esta mañana se planteó la pregunta, los drones depende del tipo y el objetivo. Todavía los drones, la tecnología de drones que está avanzando muy rápidamente, no nos soluciona todas las demandas de los montes frutales. Eso por un lado. La fertilización, todo depende de la tecnología. Hay fertilización que se puede hacer por fertirriego, o sea, si un productor instala un equipo de riego, hay determinados nutrientes que se pueden hacer por fertirriego, pero hay un nutriente que es crucial en el nuez pecan, que es el zinc. El zinc demanda de agregados foliares y es ahí donde la pulverizadora, en una determinada etapa, porque acá estamos hablando de cultivos con una vida útil en Estados Unidos, en México, de 100 años, 120 años. Entonces, la estructura del árbol hace que, si estamos ante una demanda de zinc, que es un mineral que es crucial para el nuez pecan, ¿cómo llegamos a la canopia en la parte superior? Si tenemos un árbol chico, podemos hacerlo con una mochila, podemos hacerlo con un dron, pero cuando el árbol ya es más grande, bueno, son los interrogantes que estamos tratando hoy.
Todos los productores que están acá, ¿ya comenzaron, tienen ya sus plantas o muchos están por ingresar? Acá hay productores. En su gran mayoría son productores que hace muy poco tiempo que plantaron y hay productores, especialmente hoy, gente que está averiguando si se mete en el negocio o no. Aquel que tiene poca superficie puede llegar a juntar las nueces, pelarlas a mano y venderlas a los alrededores de su pequeña ciudad. Aquellos que tienen mayor cantidad, ya la cosa cambia, tiene que tener un lugar donde vender esa cantidad de nueces de pecan. Sí, así es. Nosotros en la región, digamos, los productores, porque además el árbol frutal va dando poquita cantidad hasta más o menos en el año 15, donde empieza ya a tener una producción más estable. Lo que vamos a ver esta tarde, con la experiencia de dos productores, uno de ellos de Esperanza, como es Árbol Mago, es las alternativas de agregar valor a la producción. Después, Eduardo, te vamos a invitar, podés degustar. La gente de Árbol Mago trajo masitas, trajo dulces, trajo garrapiñada, todos elementos, porque uno por ahí, o la gran mayoría, tienen en su cabeza la nuez, la consumo, le saco la cáscara, la consumo o la vendo como un commodity a las cooperativas que en la zona la vienen a buscar. Pero también existe la posibilidad de hacer harina de nuez pecan, aceite de nuez pecan y bueno, y determinados preparados como es lo que vamos a ver esta tarde. ¿Es una nuez exportable? Sí, la Argentina el 95% de lo que se produce lo exporta, se exporta en términos generales pelada. Sí, y se exporta como nuez entera o mariposa entera o fraccionada. La fraccionada tiene menor valor. Lo que pasa es que en el mercado argentino todavía no hay mucha utilización porque compite con el maní y el maní tiene muy bajo costo, entonces es muy difícil competir como insumo en la industria dulcera, digamos, porque su reemplazo es el maní. Recién me decías, 15 años alcanza el máximo de producción, pero ¿cuándo empieza a ver la producción, el productor, como van a decir, bueno, me esforcé 4 o 5 años, ya empiezo a juntar algo, aunque sea para comer en casa? Sí, sí, eso es muy variable porque depende mucho de la conducción. Uno de los costos más importantes que tiene el cultivo de nuez pecan, si queremos tener un monte productivo, es la poda. Entonces, si uno prioriza el armado de la planta, o sea, para el armado de la planta a través de la poda, por ahí vamos a tener que esperar hasta el 7º año. Por ahí a lo mejor en el año 5º, si uno no es tan agresivo en la poda, puede tener algo de producción. Pero estamos hablando de que empezamos a tener un ingreso por venta a partir del año 5 o 6 y dependiendo los esquemas, un flujo que cambia ya en el año 13-14. Una vez que estoy organizado, voy a tener un ingreso todos los años y cuido las plantas y hago las cosas como las tengo que hacer. El productor tiene que estar pensando que esta es una producción para un futuro largo pero permanente. Sí, eso es lo que hipotéticamente estamos viendo, ¿no es cierto? Nosotros todavía en nuestra provincia hay muy pocos productores que están en ese, digamos, son muy jóvenes, los árboles son muy jóvenes, pero esa es la idea, con un valor de mercado que hoy está a $4 para la exportación, pero la gran pregunta y que no tenemos respuesta es ¿qué va a pasar cuando todo lo que está plantado entre en producción? Esa es también una preocupación que tenemos. Pero si se puede exportar, el mundo es muy grande, es cuestión de armar mercados y poder exportar. No hay que poner una limitante. Hay las nueces normalmente que conocemos que no son de pecan, se venden en todo el mundo, más Argentina debe importar. No sabría decirte eso porque nosotros tenemos producción digamos, la nuez europea, es una nuez que tiene un alto requerimiento de horas de frío, estamos hablando de 600, 700 horas que se produce especialmente en la provincia de Catamarca. La verdad que no soy especialista en el tema de exportación e importación. Sí, lo que sabemos es a partir de una charla que tuvimos hace unos años con la gente que está en la exportación, es que hoy, digamos, está todo hacia exportación, especialmente de los países árabes, y que el gran trabajo que estaban haciendo en ese momento era el desarrollo de mercados internos y que se encontraban con esto que te comenté de la competencia con el maní, ¿no? Y que bueno, que estaban en términos de tratar de desarrollar mercados.
Pues no es lo mismo comer maní que comer una nuez de pecan, así que depende de los gustos de los consumidores. ¿Qué más le podemos decir a los productores para que se vuelque a invertir en producir nueces de pecan? No, lo que le podemos decir a los productores es que es importante hacer un análisis económico, sea cual sea la producción, porque ahí, así como está en nuez pecan, hay otra zona que se está hablando mucho de pistacho, que se está hablando de olivo también. Nosotros no somos un lugar tradicional de olivo, pero se está hablando de olivo. Estamos trabajando con productores en vitivinicultura. Todas las actividades intensivas, el árbol, son producciones a largo tiempo. Son inversiones que parece planto el árbol y después veo, y no es así. Hay que pensar en el riego, hay que pensar en cómo voy a plantear la cosecha en el futuro, el acondicionamiento, cuál es el mercado, y que es importante, digamos, sentarse un rato y hacer los números antes de hacer una inversión. ¿Cómo hacen para contactarse con vos, para buscar mayor cantidad de información? Aquellos que se van a quedar con dudas de cualquier lugar de la República Argentina que quieran tener una opinión sobre nueces de pecan, ¿cómo hacen para contactarse? Nosotros en la Facultad de Ciencias Agrarias de Esperanza, de la Universidad Nacional del Litoral, como en la agencia del INTA de Esperanza, somos un grupo que somos 6 personas. El referente acá en la facultad es el ingeniero Norberto Gariglio, así que su mail está disponible en la página de la facultad, en la web. Usted en Google pongan la página de la facultad y ahí encuentran el contacto de Norberto, y a partir de Norberto el equipo que somos está Damián Castro, Nicolás Huespe, Pablo Sánchez, Celeste Canesini y yo, Susana Grosso, y ahí nos contactamos, pero somos un grupo de 6 personas que estamos trabajando en este tema.